Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están, amigos? Los saludo yo, Janet Rodríguez, desde aquí, desde la hermosa ciudad de Zephyrhills Hills, en Florida, Estados Unidos. Y hoy nos encontramos aquí reunidos con mi gran amigo César y mi amigazo Jorge desde Colombia, que decidimos hoy tomarnos un cafecito entre amigos con poder. ¿Por qué poder? Porque estamos empoderándonos, porque no es un poder de autoridad, sino un poder de todo lo que aprendimos los unos de los otros. Pero vamos a dejar que sea César quien se presente y nos diga qué va a pasar en este café. Hola, excelente. Saludos desde la hermosa próspera ciudad de Barranquilla, South America. Les cuento un poquito de nuestro ilustre invitado. Ilustre porque es un gran amigo y porque tiene el modo de querer compartir con todos nosotros pues algunas experiencias de la vida que le dan poder. Y ese poder es el poder que da la experiencia para poder compartir aprendizajes de algunos éxitos y algunos aprendizajes que hemos tenido en la vida que nos empodera para compartir desde la mejor intención para que cuando a ti se te presente algo similar puedas tener herramientas de cómo salir adelante. Jorge Campos es un publicista de profesión, pero él siempre se identifica como un diseñador y comunicador. Jorge, bienvenido. Cuéntanos cómo es ese traslape o esa relación que hay de ser un diseñador comunicador con una profesión oficial de publicista. Bueno, nuevamente buenas para todos. Janet en los Estados Unidos, para César acá en Colombia. Yo también estoy acá ubicado en la ciudad de Barranquilla. Pues estoy muy complacido de que cuenten, me hayan otorgado el privilegio de compartir con ustedes este tiempo. Sí, como tú decías, César, evidentemente soy publicista, me dedico a eso desde hace ya bastante tiempo. Estudié la publicidad y me especialicé en la parte de como administrador de mercadeos hace como unos 6 años que terminé. Hice la profesionalización de la carrera, pero me he especializado más que todo en el diseño publicitario, que tiene mucho énfasis en el diseño gráfico. Soy comunicador porque además de ser maestrante estoy haciendo o terminando, finalizando una maestría en comunicaciones. Me he dedicado a eso, soy formador también, formador como instructor del SENA en la ciudad, acá, perdón, instructor del SENA acá en Colombia enseño acá en la ciudad de Barranquilla. Me he dedicado a eso y además tengo un rol muy fuerte como guía espiritual, como pastor de una iglesia cristiana acá en la ciudad de Barranquilla. Esas son Excelente. básicamente pues las cosas a las cuales me dedico. Genial, excelente, excelente, Jorge. Qué rico poder contar contigo y tomarnos un cafecito. Yo no me voy a tomar un cafecito, pero sí me voy a tomar un poquito de limonada, porque aquí está haciendo mucho calor. No sé allá ustedes si tienen calor. ¿Mm? Uf, aquí hay un calor bien elegante. El calor humano se siente, desborda. No, si te Y contara que entonces, esto acá, uf. Trentenaz, ¿no? Y entonces, bueno, quería hacerte una pregunta muy precisa y es, ¿cómo encontraste tu vocación profesional y la vocación espiritual? ¿Cómo la encontraste? ¿Cómo te diste cuenta que era lo que querías hacer? Esa pregunta es una pregunta muy interesante porque nunca olvido, promediando mis 9 años, yo deseaba ser arquitecto. Me gustaba mucho esa parte de la arquitectura, me encantaba mucho eso, pero de niño tenía juegos con los cuales me divertía. Tenía un camión que se vendía mucho cuando yo era niño. Me encantaba mucho, le decían el doble troque, algo así, le decían. O sea, acá en Barranquilla le decían así. A mí me encantaba, mi mamá un día me sorprendió, me compró uno y pues en ese tiempo también de la infancia, habían en los snacks, en las bolsas de snack, venían con unos muñequitos. Entonces, uno como niño guardaba mucho esos muñequitos y todo. Yo tenía cierta cantidad y los colocaba en el tráiler de ese camioncito, que yo tenía un camión bastante largo, lo colocaba ahí. Y también las cajitas de los productos de aseo, me gustaba coleccionarlas, me gustaba cómo estaban armadas, cómo le colocaban los colores, cómo eran los diseños. A mí me inquietaba mucho eso, me llamaba mucho la atención y empezaba a armar como una especie como de concierto, como algo así muy interesante. Y yo empecé a preguntarme, ¿y quién se dedica? ¿Quiénes son los que se dedican a hacer eso?
Y me enteré pues ya desde los 10 años que era la publicidad. Y desde esa edad, 10 años, 11 años, yo me decidí por la publicidad. En la parte de mi vocación espiritual, pues bueno, por nacer en la iglesia prácticamente, vivir toda mi vida, mi infancia en la iglesia, ver a muchas personas, guías espirituales, unos pastores, otros eran conferencistas, otros eran maestros que enseñaban a la gente la Biblia. Eso a mí me llamaba mucho la atención, me interesaba mucho, me gustaba mucho eso y pues me dediqué poco a poco a enseñarle a personas, poco a poco fue evolucionando y de un momento a otro, no, resulta de que tú eres pastor. Y bueno, definitivamente hay ciertas cosas que resumen eso. Un pastor tiene las facultades de guiar a una persona, de orientarla, de protegerla. Y esas cositas se vinieron aflorando, pero a posterior, como a consecuencia de, pero básicamente es eso. Yo encontré esa vocación por ver otras personas, a mi papá, a muchos líderes que teníamos en ese tiempo. A mí me encantaba eso. Y definitivamente tengo ciertas habilidades que me ayudan a enseñarle a otras personas y también a cumplir con ese rol que tiene esa persona que está llamada a pastorear, a guiar a otras personas. Excelente, excelente. Veamos esa primera parte de la profesión tradicional, de esa parte del diseño, esa parte de cómo creas. ¿Cómo haces tú para conectarte con tu fuente de creatividad? Bueno, César, Janet, les cuento que para mí mi fuente de creatividad más importante es la observación. Yo constantemente me encanta la observación. Con contarles, yo ayer fue un lunes que a propósito, yo no sabía que en Colombia era el lunes festivo. Yo desperté a mi hija muy temprano, la envié a la escuela, obviamente escuela virtual, digital desde la casa, y cuando ya iba aproximándose al baño, caramba, hoy es festivo. Entonces me dediqué un poquito como a un poco estar en casa, dedicado pues a observar un poco la televisión y estaba fascinado viendo un canal de televisión en particular, canal satelital. Pero me gustaban eran los gráficos. A mí me encanta mucho eso, mucho observar, ver portales web que tengan que ver con el diseño. Cuando uno salía a los centros comerciales, yo tocaba los letreros, las cosas que pegaban. Para mí esa es la principal fuente de inspiración para la creatividad, la observación, porque es como si un chef quisiera de pronto hacer comida, qué sé yo, hindú, pues tendría que viajar a la India, probar esos sabores y de ahí encontrar el cómo él crear sus platos. Yo hago esa función. Cuando tengo un cliente que le voy a diseñar algo que él necesita, yo acostumbro a entrevistarme con él, a hacerle unas preguntas, a decirle, bueno, ¿cómo te gustaría que hiciéramos esto? ¿Cuáles son tus afinidades? Entonces yo resumo mucho eso. Para mí la creatividad no surge de algo como raro, como cósmico, no. Tú tienes que mirar muchas cosas, tienes que ver cine y enfocarte en cómo se proyectan las imágenes, cómo colocan cada letra, cada cosa. Ese para mí es mi principal fuente de inspiración, la observación. Genial, genial. Ahora quería preguntarte, ¿qué libro estás leyendo actualmente y cuál es ese libro que estás leyendo actualmente y por qué te inspiró a leerlo? Bueno, yo soy honesto con ustedes. Yo no soy un aférrimo lector. No soy un lector así consumado que todos los días está devorando libros y libros y libros. No. Pero definitivamente para mí un buen libro surge de su buen contenido, de tener un buen autor. El libro que he venido estudiando, y ni siquiera es un libro como tal, sino un material de estudios, es el de Piense y hágase rico. He tenido otros libros que he leído que me han inspirado mucho. Uno de ellos que quisiera mostrárselos es este libro que, bueno, tiene una fuente en un pastor que es de California, él se llama Rick Warren, y este libro que a propósito es un bestseller, me ha servido muchísimo, muchísimo en la vida. Con decirles que nosotros empezamos en nuestra iglesia a leerlo a partir del inicio de la cuaresma, que se inicia el miércoles de ceniza, posterior a una celebración que tenemos en Barranquilla, lo leímos por 40 días y todavía no me he finalizado y empezó la cuarentena, así que fue de mucho impacto para nuestra vida. Este libro ha sido
muy Hermoso. bueno. Yo sé que mucha gente lo conoce, pero Ujú. también hay otros libros que yo he leído, por ejemplo, es de un pastor que vive en Atlanta, en los Estados Unidos, se llama Charles Sí, Stanley. me Él fascina. resume éxito a la manera de Dios. Este libro lo leí hace como 15 años. Qué libro tan tremendo. Y bueno, eh, ahora que tengo esta vocación de estar con personas como ustedes, me doy cuenta de que hay cosas que vienen predeterminadas para uno. Leí este que es un poco más pequeño, que habla sobre la adoración, otro autor americano, él se llama John MacArthur, muy bueno, pero también tiene un libro más completo. Ha sido muy bueno ese libro para mí. Tengo este que es un misionero americano, definitivamente. Leo muchos autores americanos. Este autor, él es un misionero, él se llama eh, Jim Oliver, que él es una persona excepcional, es de esos gringos que son así todos jocosos, divertidos, y él tiene una historia, esto es como una novela, se llama Joti, interesante, lo leí, mejor dicho, en par patadas, pero hay uno que hemos leído, no solamente yo, sino con mi esposa, que es este, que se llama Haz que suceda, es un libro muy interesante, que me ha enseñado mucho en mi vida como, en la parte de mi vida que tiene que ver con el crecimiento. Nosotros pensamos algunas veces que el crecimiento es como si fuese una ósmosis. Uno también Ujú. tiene que ser intencional con el crecimiento. Y a propósito, así como la plantica que todos los días crece, crecerá mejor si yo le corto las hojitas, le coloco el abono, le echo agüita. Uno tiene que ser muy intencional y este libro habla mucho sobre ese. Y como te dije al comienzo, el libro que yo vengo leyendo en la actualidad es que más que leerlo es como un modelo de estudio. Ha sido el libro de Piense y hágase rico, que ha sido excepcional. Es el libro Definitivo. que definitivamente cambió mi vida, increíblemente, pero ese libro marcó mi vida desde hace un año y pico que pude conocerlo y saber de él. Es que Definitivamente es un libro que nos marca. A mí me encanta. Yo lo he estudiado ya varias veces, pero ahora lo estamos profundizando de otra manera, más como más para adaptarlo a nuestra vida, ¿no? Sí, sí, Porque sí. hemos visto ejemplos de personas que lo empezaron hojeándolo y hoy en día es su manual de vida, fuera de la Biblia, ¿no? Que es nuestro manual de Totalmente. vida. Yo Sí. tengo varias versiones de ese libro, de Piense y hágase rico, tengo varias versiones. Decía César, Es cuéntanos. que ese libro de Piense y hágase rico, las personas con las que hemos tenido el privilegio de compartir, ese es un libro que es lo suficientemente popular en la medida de que hay personas que tienen algo para dar. Es un libro poderoso. De todas las personas con que nos hemos tomado un cafecito, con poder nos ha mencionado. Es increíble. Y es algo que Janet y yo estamos estudiando en este momento. Y mira, tú también lo estás haciendo. Porque es que no es leer el libro per se, sino es estudiarlo. Y para eso hay el método para hacerlo. Y si No sé, están pero algunos de ustedes hay algo curioso que me interesados, sucedió. compren el libro y ahí encontrarán el método especial para leerlo. A mí me Sí, pareció algo curioso con ese libro. Fue que yo en diciembre del 2018, noviembre, diciembre, yo le venía diciéndole a Dios, Padre, bendice mis finanzas, Dios mío. Y de repente me viene, estudia el libro, piense y hágase rico. Y yo me quedé así, wow, ¿esto qué es? O sea, uno pensando se vuelve millonario. Y yo al comienzo tenía resistencia. Yo tenía una resistencia. Pero me comprometí con eso y yo dije, voy a dejar un poco el ser así como testarudo, voy a abrir mi mente. Y así al comienzo tengo una lucha ahí, voy a empezar a involucrarme en el estudio del libro y definitivamente yo hasta lloraba cuando veía a las personas que enseñaban eso lección tras lección. Me emocionaba mucho. Al comienzo yo no lo, me parecía algo como no sé cómo, qué frase colocarlo, pero decía, ¿cómo así? Si hace rico, ¿qué será esto? ¿Esto sí será verdad o será que lo están a uno haciendo que? Pero sí, definitivamente un no, libro, un misterio de excelente contenido. y te voy a decir algo, muchas personas piensan que ese libro los va a convertir en millonarios solo con leerlo. Y resulta que yo leí un comentario de un coach, de un colega que también hace señala la importancia de leerlo y de estudiarlo, ¿no? Y le escribe a alguien, no, ¿y por qué más bien no piense y trabaje duro para hacerse millonario? Entonces, ahí es donde está el enfoque que la mayoría de personas piensan que es que lo leyeron y te hiciste millonario. No, es que el libro nos enseña cómo
cambiamos nuestra forma de pensar, dejar el miedo al dinero, que es lo que nos detiene a ser prósperos, ¿no? Entonces es muy lindo estudiarlo y con quienes hemos hecho el estudio, que son personas de fe, son personas que hasta han escrito basados en el libro cosas relacionadas con la Biblia, que nos hace la chispa así y uno dice, wow, qué profundo es No, esto. y está escrito de una forma muy interesante. El capítulo donde habla sobre la cafetera mágica, que costaba Ajá. $500. Y él tenía, el que la compra, decía, la compro y esta es la solución a mi vida. Resulta que esa cafetera mágica era una especie como de, sí, por ahí he visto yo fotos de lo que podría ser eso. Resultó donde se hizo las primeras, la primera versión de la Coca-Cola. ¿Y dónde Correcto. está esa empresa hoy? Sí. Y todo empezó porque el dueño de esa droguería, de esa farmacia, dijo, es lo único que tengo. Cómprala, que esto es mágico, esto va a cambiar tu vida. Y Sí, créeme, entonces fue, tiene una estructura de cómo lo escribieron que es fascinante, que es muy interesante, pero es muy aterrizado. Es algo muy concreto, es algo muy serio. Duraron 20 años escribiéndolo, después de una investigación exhaustiva. O sea, no es simplemente la frase así toda, realmente es un libro muy serio, muy serio, de muy buen contenido. sí, y es tan potente y tan poderoso que estamos hablando de los años 1920 y algo. Y sigue vigencia hoy, 2020. Sí, Entonces, 100 años realmente es casi. poderoso y es una experiencia muy interesante poder disfrutar del estudio de este libro. Entonces, ahí, 1937. ahí 1937. tenemos, ahí tenemos mucho, hay un material muy interesante para, ahí sí nos tomaríamos muchos cafecitos con poder leyendo Sí, y señor. compartiendo ese libro. Pero bueno, en este trasegar de la vida, en este tema de seguir creciendo y de seguir aumentando nuestros conocimientos, lo hacemos a partir de esto, de amigos con poder, de esas personas que nos han dejado huella en la vida, de esas personas que vale la pena presentarle a un amigo. ¿Quién crees tú de esas personas que tú conoces que nosotros podíamos conocer y que tú estás en la capacidad de poder presentárnoslos más adelante? Bueno, hay tres personas muy importantes. Eh, Uno a nivel matrimonial que nos sirvió muchísimo, otro a nivel espiritual, más que todo ministerial, porque todos tenemos una vida espiritual, pero las personas que asumen un rol de servicio dentro de la iglesia desempeñan un ministerio, es parte del rol del trabajo, y otro a nivel académico. Yo he tenido grandes profesores universitarios y de la escuela, que admiro y respeto mucho, pero esta persona a nivel académico ha sido de esas personas que al comienzo tú te asustabas porque eran muy, pero muy serios, muy exigentes. Muy exigentes. Una vez me hizo un llamado de atención que yo me puse colorado, me sonrojé, me tuve que salir del aula de clases de la vergüenza que yo sentía. Me hizo un llamado de atención poderoso, pero qué gran persona ha sido este profesor, que tengo todavía el privilegio, gracias al Facebook, que a veces decimos a redes sociales, no sé qué, de todo está en el enfoque. Gracias al Facebook yo he podido mantener conexión con él. Él se llama Ernesto Cantillo, es un profesor universitario acá en la ciudad de Barranquilla. Él trabaja en la Universidad Autónoma del Caribe, pero es una persona muy inteligente, muy sabia, gran persona, excelente persona. Eso a nivel académico. A nivel ministerial, hay un pastor que yo admiro, que respeto muchísimo, que mejor dicho lo tengo, yo lo digo así porque yo cada vez que lo veo se lo digo. Él se llama Oscar Gómez. Él tuvo la oportunidad de liderar, de presidir una organización cristiana acá en Colombia. Se llama la Denominación Bautista Colombiana. Él presidió la junta directiva de esa organización, que es la organización que agrupa todas las iglesias bautistas cristianas acá en Colombia. Él la presidió por 4 años. Y es una persona, él vive también en Barranquilla, una persona maravillosa, excepcional, muy seria, que tiene una forma de hablar muy pausada, pero llena de mucho contenido también. Y una persona que cree mucho en uno, que cree mucho en estas personas como nosotros que estamos iniciando este rol de servir en la iglesia cristiana. Y a nivel de nuestro matrimonio, él fue jefe en una institución de salud acá en Barranquilla,
y que yo trabajaba también en esa institución. Yo trabajaba en esa institución y pues cuando me casé, trabajando en esa empresa, mi jefa hizo una actividad social con los que hacíamos parte de su departamento. Pensé que era como una despedida, hay un término que usamos en Colombia que se llama recocha, que es como diversión, como un rato de esparcimiento. Resulta que ese señor va entrando, yo medio lo estoy conociendo y él empezó a darme una cantidad de consejos o sea, lo que me hicieron fue una despedida de solteros, mis compañeros de esa área de trabajo allá en esa institución de salud, acá en Barranquilla. Y fue el inicio de una amistad muy respetuosa, todavía nos hablamos, una persona muy inteligente, es una persona muy estudiosa, muy seria, que demuestra el cariño de una forma muy especial. También me ha exigido mucho en muchas áreas de nuestra vida, pero que fue clave en el inicio de nuestro matrimonio. Mi esposa y yo debemos muchos consejos y muchas cosas que nosotros vivimos se las debemos y se las aprendimos a él. En esos primeros años en los cuales tú crees que conoces al amor de tu vida, a la mujer de tus sueños, que nosotros fuimos una pareja que nosotros iniciamos nuestro matrimonio solamente ella y yo, no conocimos otras parejas ni nada, solamente éramos nosotros dos y pensábamos que nos conocíamos bien, estábamos un poco apurados en el inicio del matrimonio y esa persona nos ayudó muchísimo, nos dio muchos consejos, nos guiaba, estaba pendiente, nos hacía atenciones, una persona excepcional. Esas tres personas yo las recomiendo y valdría la pena que ustedes de verdad lo conocieran, porque son maravillosas. Excelente. Genial, genial, genial. Yo creo que en medio de todo, aquí, y te íbamos a hacer otra pregunta, pero nos has hablado de tres personas que han sido influencias, que han sido prácticamente mentores en tu vida. Pero ¿tienes más mentores en otras áreas que nos puedas decir cuáles son? Bueno, hay varios. En la actualidad hay una gran persona. Cuando conocí Piense y Hágase Rico, tuve la oportunidad de conocerlo a él. Y en ese momento del estudio de ese libro, me sentí movido para comunicarme con esa persona. Pensé que era muy difícil, que era algo como inalcanzable, qué sé yo. Pero yo me ofrecí. Ustedes saben, bueno, que soy diseñador, publicista. Y yo le dije, bueno, quiero ayudarte en esto. Pensé que se iba a demorar para responderme. Eso fue, creo que a la hora me respondió. Me contactó con alguien muy especial que admiro y que respeto y que quiero mucho y que yo sé que Janet también la conoce, Luciana Salas. Sí. Pero esa persona que yo les digo, al ver mi trabajo, llegó un momento en el cual él empezó a hacer mentoría a mi vida. Él se llama Gerson Calderón. Sí. Es de las personas más inteligentes que yo conozco en la actualidad, que es muy disciplinada, que realmente para mí, por lo que he logrado conocer de él, se comprueba realmente que cuando uno quiere, puede. Y uno puede llegar a ser otra persona distinta. Me ha dado unos consejos impresionantes. Hubo un momento en que él me llamó de repente, fue un domingo y quisiera, si me permiten compartir esto, él me dijo, entre todas las cosas que me compartió, él mismo me llamó, es algo interesante, muy interesante. Él me dio un consejo que no olvido. Él me dijo, equivócate barato y equivócate rápido. Y el que ve eso dirá, ah, entonces uno que está llamado a equivocarse, no. Él lo que me intentó decir fue, inténtalo, hazlo. Si tú nunca inicias, nunca vas a agarrar experiencia. Hazlo. No importa que al comienzo no sea mejor dicho, tan bien hecho. Porque yo tengo ese nivel de exigencia. Cuando voy a hacer algo, le dedico mucho tiempo. Hay veces que es demasiado el tiempo haciéndolo porque busco que lo que se haga quede bien hecho. Y eso implica también dedicación. Pero él me decía, hay momentos que pierdes. Entonces, equivócate barato y equivócate rápido. Lo escribí, Me me decía gustó. eso. Y de verdad es así. Uno a veces empieza, le doy vuelta y hasta que esté seguro, lánzate, que de todas formas uno está en un proceso de aprendizaje. Otras personas que han servido mucho como mentores, bueno, yo incluyo también a mi padre. Obviamente, nosotros como padres somos guías para nuestros hijos, pero él también ha sido un mentor muy importante para nosotros, para mi esposa también. Cuando nosotros fuimos a concebir a nuestra hija mayor, ya teníamos 8 años de estar casados. Y llega un momento en el cual, ¿será que sí? ¿Será que no? Habíamos tenido una pérdida a los 2 años de casados y después pasaron casi 6.
Y él nos dijo unas palabras y son cosas que quedan guardadas en nosotros. Nos dijo algo sencillo: vayan al médico, hagan todo, pero yo les voy a decir una cosa: disfrútense, no piensen en eso. No fue que pasaran unas semanas cuando mi esposa quedó embarazada. Y la otra persona que hace tiempo le perdimos el rastro, pero que también nos sirvió muchísimo. Él hace 18 años nos ayudó muchísimo. Hay algo que nosotros hacemos dentro de la iglesia, el aprendizaje de las cosas de la Biblia, nosotros le llamamos discipulado. Ujú. Y él fue un gran discipulador a nivel de esa, pero no solamente como el profesor de la escuela de la Biblia, qué sé yo, sino como un mentor, como esa persona que también ven a mi casa, estaba pendiente. En ese tiempo los celulares ni nada de ese asunto era tan popular, tan masivo como ahora, pero una persona muy interesada, que nos dedicaba tiempo, tomaba una hoja, nos escribía, y han sido grandes mentores para nuestras vidas, estas tres personas. Que les acabo de decir. Omar Camargo, le encontré hace el año pasado, después de años de no saber de él, está en Chile ahorita mismo y tiene una empresa allá y todo eso, y es una persona muy, pero muy interesante. Qué bueno, Wow. qué bueno. De verdad que este espacio de tomarnos este cafecito lo hemos disfrutado definitivamente. Ha sido Total. realmente una charla muy provechosa para todos, porque es ver ese recorrido de la persona de hoy, cómo comienza con un carro y con unas acciones siendo un niño, pero que ahí marcó su derrotero hacia dónde iba. Ver que este niño criado bajo un ambiente de personas vinculadas a la iglesia, pues detona en él el querer pastorear, el querer guiar a las personas. Y por otro lado, en el transcurrir de su vida se va encontrando más señales, como libros de vida con propósito, y personas como Gerson, que le dice que es su mentor cuando le muestra disciplina y cuando le dice equivócate rápido y barato, pero para que arranques, para que lo hagas y para que te pongas en modo acción, porque de nada sirve lo que tengamos en la cabeza, sino cómo lo usamos. Ahí es donde verdaderamente vemos el resultado. De verdad que qué maravilloso cafecito con poder. Total. Definitivo, definitivo. Me gustaría decirles esto, perdonen si de pronto me extiendo. eh, Hubo una faceta en mi ministerio en el cual por algunos meses yo suspendí ciertas labores dentro de la iglesia. Era como un periodo sabático. Sabático, básicamente, mi servicio en mi iglesia no es un servicio donde están todas las prestaciones y todo este asunto. Más que todo es una vocación, un servicio, es algo que uno hace de corazón. Y bueno, entré en ese periodo, pero me di cuenta, descubrí algo, y es que a veces uno magnifica mucho el título: soy un pastor, soy no sé qué. Yo descubrí que realmente ser pastor es algo más que tener un cargo dentro de una iglesia cristiana. Descubrí la cantidad de jóvenes, porque yo les explicaba que hago parte del SENA acá en Colombia, una institución que forma a las personas para trabajar. Sí. Cantidades de chicos aprendices, les decimos acá, a los alumnos del SENA se les dice aprendices, que lo ven a uno no solamente como el instructor, sino también como ese guía. Y empecé a descubrir, mira, esta labor de pastor no es un cargo ni es un título, tú tienes una vocación para eso. Ujú. Hoy día muchísimos de esos aprendices todavía me escriben, tengo contacto con ellos, todavía hablo con ellos, todavía me piden consejos, y muchas de las cosas que ellos son hoy día fue por lo que tuve la oportunidad, Dios me dio la oportunidad de poder ser partícipe de su crecimiento. Entonces me di cuenta que el ser pastor, a veces uno dice, no, es como el cargo, como no, eso realmente es como una vocación. Dios te da esa particularidad. Hay muchos pastores y muchos guías que no tienen ese cargo dentro de una iglesia y lo hacen muy bien y trabajan en eso. Entonces, eh, quería añadir eso y nuevamente reiterarles el agradecimiento de que me hayan invitado a tomarme este cafecito con ustedes. Vida con propósito, ¿no? Así es. Definitivamente tienes una vida con un propósito muy grande y qué mejor poder impactar a esos jóvenes, porque de los que no conocen fuera de Colombia, es la escuela de vocación técnica de este país,
de la que él está hablando, esos jóvenes que terminan su bachillerato y tienen como opción la universidad, pero no optan por la universidad por diferentes factores, posiblemente que los más impactantes son los económicos, y toman la opción de la escuela en el SENA, donde tienen la particularidad de aprender cosas técnicas, más con su vocación, que le permiten la empleabilidad en el corto plazo. Y pues qué bueno que no es solamente enseñar la parte técnica, sino enseñar la parte de ser personas. Creo que ahí es donde tiene el impacto más importante lo que hace desde tu vocación. Qué bacán. Y muy rico, de verdad delicioso este Sí, café. sí, sí, a mí me encanta y Dios quiera que se llegue el momento en que podamos sentarnos alrededor de una mesa y repetir este café así en vivo y a todo color. Qué rico, de verdad, Jorge, que para mí también ha sido muy lindo haberte conocido. Desde ya va a ser un año que nos conocemos, que hemos estado compartiendo cosas, no solamente en el aspecto profesional, sino en todos los aspectos que la vida nos presenta, ¿verdad? Entonces, desde aquí, desde esta ciudad que está haciendo un calorcito bien sabroso, quiero darte las gracias enormes por haber aceptado esta invitación de compartir este café con nosotros y que esperamos que se repita. Claro que sí. Muchas gracias. Cuando conocí a Luciana, al tiempito conocí a Janet, y Janet es una persona muy, muy especial. Fue de las primeras personas con la que yo empecé a mostrar mi trabajo a nivel internacional, y que definitivamente fue una de las personas. Muchas veces uno no espera la adulación ni nada de esas cosas, pero uno valora mucho cuando alguien te dice, lo haces muy bien, eres muy creativo, y Janet fue de ese tipo de persona, que creía mucho en uno, que reconocía mucho a uno. Creo que fue, si mal no estoy, una de las primeras personas que empezó a ver mi trabajo, y creo que fue la primera persona con la cual yo di a conocer mi trabajo a nivel internacional, abrirme a esta parte de las que son las sesiones creativas. Yo hago sesiones creativas. Hay personas que contratan mis servicios o que quisieran saber cómo se hacen, y yo le brindo ambas posibilidades. Entonces, abrimos una sesión creativa, una sesión publicitaria, yo les explico todos los pasos. Y yo creo que la primera persona con la que hice eso a nivel internacional fue con Janet. Después conocí a César. Son personas muy especiales, y gracias por tenerme también en sus corazones. Gracias de verdad. Y no sé, César, si quieres agregar algo antes de despedirnos. No. Es un hasta pronto, ¿no? Un abrazo virtual para todos y nos vemos pronto, porque a nosotros solamente nos pasan cosas buenas. Excelente. Ok, chao, chao. Chao, chao.